Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Las corredoras también se han sumergido en la reforma tributaria y anticipan recortes en las proyecciones del IPSA. Para ahondar en el tema estamos junto a Vicente Mesqui, subdirector de estudios de renta variable de Corp Research. Vicente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Bueno, con este nuevo escenario, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para el IPSA en el año en curso? Bueno, nosotros a principios de año corregimos a la baja nuestra proyección de IPSA a 4.050 puntos y esto es porque a finales del año pasado empezamos a trabajar con una tasa de impuestos a las empresas de 25%, de alguna manera esperando que al menos esa parte de la reforma se concretara en el 2014. Y ahora con el nuevo escenario sin el FUT, estamos recalculando los precios de las empresas a medida que les toca una actualización de precio objetivo. En cuanto a la reforma tributaria, estábamos comentando anteriormente cuáles serían los aspectos que más les afectarían a las empresas. ¿Cuáles serían las partes que más preocupan, digamos? Yo creo que la más importante es lejos la eliminación del FUT. Yo creo que eso va a ser una diferencia bastante importante. Si la utilidad de una empresa era 100 y con los impuestos como estaban hasta el año pasado, ellas tenían que pagar un 20 de esos 100. Claro. Ahora ese 20 para los inversionistas que están en el tramo de impuestos más alto, ese 100 en vez de pasar a 80 pasaría a 65, lo que es una rebaja adicional bastante importante de casi un 19%. Entonces, y esperamos que si bien eso no se va a traducir como una bajada fuerte de un día para otro, sí se traduzca en una menor rentabilidad de aquí al futuro. En cuanto a los sectores que contempla la Bolsa de Santiago, ¿cuáles serían los más afectados con esta reforma? Yo creo que, algunos de los más afectados serían los que no solamente les está pegando el FUT, sino que también alguna medida en específica. Como por ejemplo los impuestos verdes. Pueden ser los impuestos verdes a las generadoras, y ahí haciendo la salvedad que muchas de las generadoras tienen operaciones fuera de Chile, las cuales no estarían afectadas, pero las operaciones dentro de Chile en efecto estarían pagando un impuesto más grande, además de tener que llegar a los clientes finales con un precio más alto debido a los impuestos verdes. Además, habrían algunos efectos de una sola vez en sectores como el forestal, donde por cómo se contabilizan los activos biológicos, tendrían que reconocer una provisión de impuestos de una sola vez el 2014, bastante importante, quizá en CMPC del orden de 150 a 200 millones de dólares, y en empresas COPEC del orden de 250 a 300 millones de dólares. Y también ustedes calculan que va a pesar estos llamados impuestos a las bebidas azucaradas, impuestos a las bebidas alcohólicas. Esos impuestos, en efecto, no creemos que sea tan importante para las compañías, porque gran medida de eso se traspasaría al consumidor final y no creemos que los volúmenes se vean muy afectados. Se traduciría en un mayor precio, pero no necesariamente en un menor valor de la compañía. Lo que sí le afectaría ahí sería el FUT, sin duda. Y en el año pasado, ustedes también obviamente hicieron proyecciones para el IPSA. ¿Cómo estuvieron las proyecciones en cuanto a lo que habían pensado con respecto a lo que terminó el principal selectivo? Creo que rentó un poco menos de lo que nosotros esperábamos. La parte tributaria terminó haciendo mucho más ruido, pero también lo que es muy determinante en el rendimiento de corto a mediano plazo del IPSA son los flujos de capitales extranjeros. En la medida que más fondos de inversión traigan flujos a Chile y compren acciones acá, eso puede hacer variar de manera muy importante el valor del IPSA. Y yo creo que eso es lo que dio el tono el año pasado, y fue el factor que fue más determinante a la hora de ver los niveles del IPSA donde lo encontramos, cerca de los 3.700 y después en enero cerca de los 3.500. En cuanto a la valorización de las compañías, Vicente, también habrá que determinar primero qué es lo que va a incluir finalmente esta reforma tributaria antes de dar las últimas señales, digamos. Sí, ciertamente esperamos que haya algunos cambios de aquí a que sea aprobada, y lo que nuestra manera de abordar este problema es que vamos revisando empresa una por una. Nosotros siempre tratamos de sacar actualizaciones 2 veces al año de todas las compañías que seguimos, y si la reforma será aprobada en los próximos 6 meses, esperamos que al menos a todas las empresas ya podamos
hacer una valoración con el nuevo escenario. Y para las compañías en sí, ¿cuáles serían las principales preocupaciones? ¿Cuáles son los temas que más les preocupan a ellos? Yo creo que con esta reforma hay un incentivo a que las empresas tomen un poco más de deuda, que su relación de deuda-capital sea un poco más intensiva en deuda. Y eso significaría o repartir más dividendos o disminuir los aumentos de capital, de manera de llegar a un equilibrio donde hay un poco más de apalancamiento en las empresas. Y yo creo que calcular ese nuevo nivel de equilibrio deseado es algo que las tiene, es algo que les quita tiempo. O sea, y probablemente cuando ya conozcamos en detalle cuál va a ser la reforma tributaria, también probablemente las corredoras hagan nuevas proyecciones en torno al IPSA de aquí a fines de año. Sí, exactamente. Y no solamente los cambios de impuestos, también el nuevo escenario con un crecimiento más bajo de lo que se estaba esperando en la segunda mitad del año pasado, en torno a un 3,5, 3,6, también es algo que afecta a la valorización de muchas de las empresas. Vicente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre el nuevo escenario para la Bolsa de Santiago también por la reforma tributaria. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.